Tú tienes dos opciones, empresario que está en Cuba hoy. Ustedes creen que a esta altura es para que a nosotros nos falten el respeto, pero tiene a la tiranía de Cuba ahora mismo ahogada. El que me enseña a mí que votó por Biden, para mí votó por Raúl Castro. Usted es la persona que le cae bien al de comercio interior. Usted no sabe un carajo de negocio. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Caballero, no sean tacaños y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Nosotros estuvimos días atrás hablando de lo de las medidas. Bueno, después hicimos el resumen también de la directa que hicimos sobre las medidas, sobre el origen, por qué había pasado todo eso. Y resulta que ayer ya comenzaron ellos a mostrar la realidad. Ya ayer se empezó a caer este mensaje, estos gritos de que ahora sí, estos gritos de que vamos a salir adelante, que estas medidas llegaron para quedarse, y resulta que han puesto de hacer más papelazo a estos ministros en la mesa redonda. Bueno, vamos al grano y vamos a escuchar un poquito de lo que esta persona se atreve a decir. Ponlo ahí, George. Las empresas especializadas en comercio exterior tienen mecanismos para buscar los mejores precios, para a lo mejor unir esta importación con otra que tiene que hacer por otra persona y lograr abaratar los precios. Todo eso está en la lógica de que haya una empresa especializada a cargo de esto. Imagino, ministro, que las experiencias de tener que lidiar con el bloqueo también hacen que nuestra gente pues aprendan con más rapidez el cómo buscar en un mercado. Primero, escuchen esto. Ya no es que va a poder importar o exportar el privado. No, ya no es. Ya es como nosotros habíamos dicho. O sea, ya no es como dijo el Gil. No, va a poder importar, va a poder exportar. No, espérense. El que se puso contento, el que creyó que iba a haber cambio, ya miren, aquí ya está saliendo el verdadero rostro de ese socialismo, de esa economía jurásica. No, espérate. Tú vas a poder venir a las compañías de comercio exterior, a las empresas estatales, a esas mismas empresas estatales que para comprar un contenedor de cualquier cosa se meten 6 meses haciendo un pleo de concurrencia, no saben a quién comprarle, nadie le cree en el mundo, nadie le quiere ofertar porque Cuba no paga. A esa es la que tú vas a ir a comprar lo que tú necesitas para tu negocio. Es todas las banderas que dijo Gil. Vamos a tener producción nacional, vamos a poder exportar, vamos a poder importar. Bueno, todas esas banderas, mira ya cómo se acaban con la primera intervención del ministro de Comercio Exterior. Este señor acaba de decir que no, espérate, relajito es con orden. Tú vas a tener que venir a mí, que yo soy el ministerio, tú me vas a tener que preguntar a mí cuándo yo lo puedo traer. Yo te voy a poner junto con otro, porque para ahorrar fletes, entonces si a ti te hace falta una mercancía para hoy y tú tienes dinero para pagarlo, no, espérate, porque la empresa tal que produce zapatos, tienes que esperar por ella y no me ha pagado y viene en el mismo contenedor. Entonces ya se acabó, ya él acaba de matar el entusiasmo. Si alguien se entusiasmó con las noticias que dio Gil, cuidado, Gilbertón, no es como tú dices, es como digo yo. Explicamos también el otro día a través de tarjetas magnéticas cómo se van a ir surtiendo. Párame ahí. A través de tarjeta magnética. Ojo, MLC para importar. Todo eso CUC que tú tienes, de la Paladar, el de la cooperativa, el de la finca, el que ya dijo, ahora sí, el que se tomó una caja de cerveza y dijo, ahora sí, los que están afuera se perdieron, ya yo estoy aquí, el negocio es mío, cógelo ahí. MLC, busca dólares, que estaba hoy a 1.40, búscalo. Ya tiene un 40% de devaluación el CUC con respecto al dólar en 2 o 3 días. Eso no lo para nadie. Lo van a ver a 3 CUC dólar, a 4 CUC dólar, a 5 CUC dólar. Lo van a ver porque mientras menos dólares haya, más la gente lo va a necesitar y el que lo tenga lo va a vender más caro. Y si lo ponen ilegal, más caro todavía, porque entonces va a ser tráfico. El que tenga dólares va a ser mejor que el que tenga droga y va a hacerse rico. Bueno, va a hacerse rico, no, va a tener CUC. Después tiene que ver cómo eso lo vuelve a convertir en dólar. Pero ahí está. Primero, no es que yo te voy a dejar que tú importes. No. Es que tú vienes a pedirme a mí y yo importo. Todo el mundo para el embudo de la ineptitud, para el embudo del cuello de botella, donde no pasa nada. Todo el mundo por ahí. Lo que estaba funcionando bien, ahora lo van a meter a que empiece a funcionar a través de lo que estaba funcionando mal. Esas son las grandes ideas
de los socialistas del gobierno cubano. Pero ahora la otra parte es con MLC. O sea, a mí, ineficiente, a mí, inepto, a mí que no tengo papel, que no tengo hoja, que no tengo internet, que no tengo computadora, y además en dólares. No te me aparezca aquí con CUC ni peso cubano. Es en dólares que tú vas a hablar conmigo, en MLC. Sigue, George. Esas cuentas, por las distintas vías que existen, por la propia exportación. Yo me quedo con el porcentaje que acordé con la empresa que me hizo la exportación. Yo puede ser que... Oigan el negocito, el MLC entra por la exportación, o sea, tú tienes que buscarte el mercado, tú tienes que buscarte a quién comprarle, después ir a estos ineptos para que le vendan a ellos, pero tienes que pagarle. Yo me quedo con el %. Mira cómo le brillan los ojos. Ellos no son capaces de producir nada. Ellos no son capaces de activar una economía, de dinamizar una economía. Ellos no son capaces de nada, pero ellos viven de lo que hace el que sí es capaz. Entonces, después que ya tú tienes un negocio, después que tú tienes una compañía, después que tú tienes una finca, que lo hiciste todo sin materia prima, nadie te dio nada, lograste entrar a un mercado fuera, así sea un primo que te lo compró para venderlo él. Porque es así que va a empezar. La gente se va a buscar, yo te mando un poco, tú ves cómo me lo vende allá, es así que va a comenzar. Porque no hay producto en Cuba que entre de pronto en una comercializadora internacional. No hay. No, al menos yo no lo conozco, no quiero ser absoluto. Y si no lo conozco, debe haber muy poco, porque si no fuera más conocido. A los que están en manos de los privados, no estoy hablando de tabaco, de ron, nada, estoy hablando de manos de privados. Ok, después que yo logro todo eso, tengo que ir al Ministerio de Comercio Exterior para que me lo coja un funcionario del Comercio Exterior que gana un salario en peso cubano, que está aburrido, que no le importa nada. Y después de eso, ellos me van a quitar una parte a mí de lo que pague de afuera. Y tengo que pagar en MLC. Oigan lo fácil que va a ser esta economía dinámica. Estas medidas que llegaron para quedarse. Oigan qué facilito va a ser hacer negocio en Cuba con esta apertura que va a salvar y que va a romper el bloqueo. A mi cuenta recursos, una cuenta en Cuba de otra entidad que quiere pasármela a mí, en fin. Incluso hablamos de la posibilidad, con el fin del gravamen, otra facilidad para abastecer estas cuentas con dinero. Entonces, yo creo que la preocupación mayor que he encontrado en las redes es, bueno, ¿por qué no dejan a la forma no estatal hacer directamente la gestión de comercio exterior? Y yo creo que esto para nada tiene que ver con alguna preocupación del gobierno. Nosotros lo que queremos es facilitar las cosas. Y en ninguna parte del mundo las pequeñas empresas o incluso las personas que no tienen una empresa todavía hacen este tipo de gestiones. Siempre se apoyan a empresas especializadas. Que existen empresas especializadas. Aquí estamos hablando de exportaciones e importaciones comerciales. No estamos hablando de... Primero, ministro Malmierca, que la D viene después de la C. ¿Quieres los dólares que están afuera también? Ya no quieres los dólares que están en la calle. Oiga lo que dice este barbarazo. Este señor dice, y si quieren pueden mandar los dólares de afuera, que ahora con el gravamen quitado, pues es más fácil, es una facilidad que le damos. Oigan, ellos quieren los dólares que tienen los empresarios cubanos fuera, o quieren los dólares que tienen los familiares cubanos para que le manden al de adentro para que haga negocio. Ellos quieren los dólares donde quiera que estén. Ellos están a la cacería del dólar. El que le enseñe un dólar a esa gente los tiene. Ellos te bajan los pantalones, claro. Sí. Ya no solo eso. Sí, ahora viene la otra gran mentira. Señor Malmierca, que detrás de la C viene la D. En cualquier país del mundo, la compañía especializada para exportar es una transitaria o es una compañía que tiene las relaciones o los acuerdos con la aduana. Esa compañía me pone un fee y se ocupa de cotizarme por el transporte, se ocupa de gestionarme los permisos, se ocupa de la transportación de mi almacén hasta donde, según los Incoterm que tú uses, si es FOB, si es Word, SIF, si es... hay muchísimos. Están ahí, son los Incoterm de la aduana o de comercio exterior. Según lo que tú partes con el que le estás vendiendo, con el que le estás comprando, la compañía esa especializada que tú dices, lo que hace es la transportación y la importación o el trámite aduanal. No te enseña pliego de concurrencia, tú le compras a quien te da la gana a ti, tú llegas y le dices, este es mi packing list,
este es mi virus lambda, este es mi certificado sanitario. Tú le llevas la documentación y ellos se ocupan de tramitarlo así de fácil. Y abiertamente te dicen cuánto, no te quitan 1%. Te dicen, mis fees son tanto, o lo que ustedes negocien con él. Pero no es que tú tengas que importar a través de solamente esa compañía. Esa es otra cosa. Tienes varias. ¿Cómo va a ser? El que importe alimentos va a ser a través de Alimport. El que importe cualquier otro derivado a través de otro. Todos esos inventos que ustedes tienen. Una compañía para cada producto. Porque ese es el Estado cubano, que tiene tanta ineficiencia que crea una compañía para X cantidad de productos para importar. Y así tiene 30, 40 importadoras. Entonces, a ese mecanismo es el que tú quieres que llegue el empresario cubano, el privado, para lograr exportar. A ese mecanismo que es un cáncer, que a ustedes no les funciona, que no son eficientes, que no son rápidos, que no saben a quién comprarle, que cuando cotizan todo el mundo le pone un 20, un 30 por arriba, porque sabe que es al gobierno cubano el que le está vendiendo y sabe que no le va a pagar a tiempo. Es ahí que tú quieres entrar a estas personas que fueron hábiles, que fueron exitosos y lograron hacer un negocio. Entonces tú me vas a decir a mí que eso es una medida que va a ayudar al crecimiento de la economía. No, eso va a estancar más la economía, porque estás metiendo algo que está funcionando en un mecanismo que no funciona, que está plagado de cáncer y que está viejo, que está obsoleto y que no es eficiente. Otro tema es el de los estudios de mercado. Parece que es fácil exportar porque a veces incluso nosotros decimos este producto es tan bueno que se vende solo. Eso realmente no es así. Es muy difícil exportar porque hay competencia, porque las exigencias de calidad, las exigencias incluso de otro tipo, no solo arancelarias, pero por ejemplo sanitarias. Uno puede decir, bueno, yo no voy a exportar un medicamento, eso no quiere decir, pero voy a exportar un mango, y el mango tiene que tener un registro sanitario en el mercado donde va a llegar. Quítame eso, George, porque es que uno se va incomodando. Usted lleva años en comercio exterior. Usted no sabe hacer eso porque no lo hace bien en la función que usted cumple. Y usted va a enseñar al empresario privado. ¿Usted cree que usted sería la persona indicada para decirle a un empresario privado lo que tiene que hacer para exportar? Cuando usted es ministro de esa cartera y no lo hace bien, porque Cuba no exporta nada. Las importaciones en Cuba son un calvario en tiempo, en calidad, en el tiempo que llega el contenedor al puerto para sacarlo, que la aduana se demora, que ustedes se demoran en los trámites, que después para la importación, que para entrarlo, que no hay camión, que en todo ese mecanismo es que ustedes van a enseñarle al empresario privado de cómo se hace una exportación o de cómo se hace una importación. Lógicamente lleva permiso sanitario, pero el permiso sanitario no lo da el empresario cubano, lo da las autoridades sanitarias cubanas, porque el empresario cubano no tiene laboratorio. Entonces, lógicamente, el empresario cubano cuando te dice quiero exportar, ya te dice hasta quién lo quiere exportar. Tú vas a hacer un estudio de mercado, pero por favor, señores, pero a esta altura, en Cuba un ministro se puede parar en televisión nacional y solamente atreverse a decir la palabra o las dos palabras estudio de mercado en esa economía. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que a esta altura es para que a nosotros nos falten el respeto? Un ministro de Comercio Exterior pararse a toda Cuba en televisión nacional y hablar de que ellos son los que saben hacer los estudios de mercado. Pero eso no viene por ahí. Le van a cobrar a los privados el estudio de mercado porque ellos están detrás de los dólares. Ellos están detrás de tu negocio. Quitarte tu dinero. Tú tienes dos opciones, empresario que está en Cuba hoy. O tú te pones a vender solamente en dólares y olvídate de las exportaciones y las importaciones. Síguelo haciendo con el mecanismo que tú tienes. O haz una parte, como se hace todo en Cuba, una parte por aquí y la otra por allá, porque le van a chupar su negocio. Se lo van a chupar. Ya está previsto que te quiten tu negocio, porque ellos son los que matan la gallina de los huevos de oro. Ustedes van a ver ahora el presidente de CIMA, Héctor Orozco. En una red de tiendas para la venta mayorista en MLC, en moneda libremente convertible. Esta red de tiendas la estamos consiguiendo con que tenga presencia al menos una en cada cabecera de provincia del país, y en La Habana estamos valorando empezar con 2 tiendas, partiendo de la diversidad de productos y mercancías que se van a comercializar y que podamos representarla de la manera más amplia. ¿Para quién están haciendo las tiendas? Firmas extranjeras acreditadas
y trabajadores por cuenta propia. Y por supuesto, como ellos le dicen, empresa no estatal como cooperativa y no sé qué, no sé qué. O sea, ¿qué significa eso? Dólares. Ellos quieren dólares porque eso es en MLC, eso no es en CUC. Esas mayoristas que van a hacer para que supuestamente tú compres ahí y después vendas o después lo inviertas en tu negocio, es en MLC. Los cubanos que trabajan en firmas extranjeras que van a comprar en esos mayoristas, ¿qué ustedes piensan que van a hacer? Ellos van a comprar para su casa, pero después lo van a vender. Va a haber una diferencia, ellos necesitan dólares. El que estaba en Cuba 10 años atrás sabe lo que le estoy hablando. La embajada de Vietnam ahí en 20 y pico y no sé qué, Quinta Avenida, vendían todo ahí, tú ibas con dólares y comprabas lo que sea, lo que no estaba en la tienda. Los rusos vendían todo porque entraban a la tienda y tú se lo comprabas por fuera. Eso es lo que va a regresar y al Estado no le importa que haya ese mercado informal. ¿Por qué? Porque quiere dólares. ¿Y quién tiene dólares? Los firmeros, los que tienen la firma. ¿Quién tiene dólares? Los dueños de las paladares. ¿Quién tiene dólares? Los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas, los que le venden al gobierno. Los que tienen CUC lo pueden cambiar en dólares, los que tienen dólares fuera. Entonces, te tranco la oferta en CUC, te la pongo en MLC, te obligo a traerme dólares. Tráeme tus dólares, que lo necesito. Esos mercados mayoristas no son un invento, eso existe hace rato. Yo 20 años atrás compraba en el Cash and Carry de la Marina Hemingway y tú llegabas ahí con un carnet y te vendían al por mayor. Eso lo tienen ellos hace rato. Lo que están haciendo es dejar hacer. ¿Por qué están dejando hacer? Porque necesitan dólares. ¿Por qué necesitan dólares? Porque los Estados Unidos cerró más. ¿Por qué necesitan dólares? Porque Venezuela está quebrada. ¿Por qué necesitan dólares? Porque no hay turismo. Por eso necesitan dólares. Y por eso es que están abriendo, porque están ahogados. Este servicio incluye un nomenclador de productos amplio, de todo tipo de productos, equipamientos, insumos, materias primas, que como principio complementan todas las opciones del comercio en general en el país. No obstante, inclusive, si el producto que la persona selecciona no está en el nomenclador, existen ya hoy los procedimientos para de inmediato incorporarlo y que no se retarde. Miren qué buena gente. Ahora hay de todo para todo el que tenga dólares. Yo quiero saber, ese jubilado de la Faro del Minin, que se abrió una cafeterita en pesos cubanos, no va a poder ir ahí a comprar la harina. No. Ese no tiene dólares, ese tiene pesos cubanos, ese no tiene ni CUC. En pesito, el que puso la guaraperita en esa gente, ahora cómo se van a armar. El que vende, ¿Dónde van a comprar? El que vende de algodón de azúcar. El tipo es revolucionario, el tipo es comunista. Tú no vas a construir casa, tú no vas a arreglar tu negocio, tú no vas a tener materia prima, tú vas a tener, ¿tú sabes qué? Revolución. Revolución. Eso es lo que le está diciendo su gobierno. Ese gobierno por el que usted dio su vida. Abierto todas las variantes, no hay límite. Los límites, como decía el ministro Rodríguez, están asociados a cosas que están excluidas. Aquí nadie puede traer fuegos artificiales, ni antenas. No hay límite, pero es lo que yo te deje. No hay límite, pero es lo que está en la lista. Y no hay límite, pero es al precio que yo te diga, porque este es el que yo tengo aquí. Yo voy a hacer una pregunta y se la voy a dejar de tarea a los que van a ir a comprar a eso. Porque yo sé que hay mucho entusiasmo también en Cuba. Lógicamente, si tú nunca has podido hacer nada, cuando te dejan hacer algo, tú te pones contento. Y además, tienes que agarrarte, tienes que buscar la esperanza en algo, porque si no, no te puedes levantar al otro día, te quiere buscar. Perfecto, no hay problema. Coge la esperanza. Yo quiero que tú te vayas para la tienda, para la shopping en MLC, y tú busques a cómo va a estar ese mismo producto que tú vas a comprar en el mercado mayorista. Y yo quiero que a ti te lo vendan menos el 2.40, porque ellos le aplican el 2.40. Yo quiero que tú busques lo que está en la tienda, tú le restas el 240%. 100 menos 240% de 100, un precio. Yo quiero que tú vayas ahí mismo al mercado mayorista con ese precio que te dio y diga, ¿por qué tú no me lo vendes a este? ¿Por qué tú no me le quitas el 240 si esto es mayorista? ¿Por qué? Ah, no, es que a ti te van a poner tus 100, tus 120. No vas a creer que tú lo vas a comprar un poquito más barato que el que está en la tienda. Pero no es que tú vas a comprar con un margen para que tú seas eficiente y para que tú ganes dinero y para que tu negocio crezca. Mentira, demuéstramelo. No va a ser así. Yo me atrevo a decir que no va a ser así. Como todo lo que ellos están diciendo, lo dijimos la semana pasada, así mismo yo digo ahora responsablemente, que ellos no van a cederte a ti el 2.40. Hasta la fecha los más demandados han sido sistemas de panelería ligera. Quiero que tú vayas, George. Desde que esto abrió, creo que fue en abril, ¿ustedes saben cuántas han tramitado ellos? 600 y pico. De abril acá. Yo entiendo que el coronavirus empezó hace 3 meses,
Pero y cuando la gente metieron 1.500 solicitudes, cualquiera que tenga una empresa, 1.500 solicitudes no es nada. 600, la mitad solamente se había tramitado. ¿Qué significa eso? Que cuando usted vaya también a importar, porque esos mercados mayoristas están ligados también con la importación individual. Si tú llegas a la empresa de la importación individual, que también lo va a hacer CIME, tú vas a decir, yo quiero traer tal pieza del carro aunque tú no lo tengas. Y este es el proveedor y te lo van a traer. Perfecto. ¿Pero cuándo? ¿Y cuánto te va a costar? ¿Se dan cuenta que lo que hicieron fue quitarle el negocio a los mulas? ¿Se dan cuenta que lo que hace el Estado cubano, en vez de estimular para que haya una economía sana, dinamizar la economía, fortalecer la producción nacional, toda esa babosería que digo Gil, se dan cuenta que lo que hace es todo lo contrario? Dejar que tú hagas un proyecto para después ir y quitártelo. Eso es lo que ha hecho por 60 años. Por eso no puede salir adelante, porque en vez de dedicarse a producir ellos, se dedican a quitarle al que produce, a robarle al que produce. Oiga, ministro de Comercio Exterior, el presidente de CIMES para las importaciones y los mercados mayoristas. Ahora viene la ministra de Comercio Interior con toda lo que van a hacer. El comercio interior ahora sí va a estar bueno, va a haber negocios privados. Oigan esto. No creemos que sea necesario tener hoy funcionando 30.000 unidades en el país. Hoy hay bodegas que tienen 10 núcleos, pero tenemos unidades de la gastronomía que no venden más de 2.000 pesos. Hoy hay más de 150.000 trabajadores por cuenta propia que hacen actividad de elaboración de alimentos o de restaurante o cafetería en lugares no diseñados para ello. Puede pasar también a arrendar algunos lugares que estatalmente no se justifican por sus... Ministra de Comercio Interior de Cuba, ella descubrió que en Cuba hay establecimientos, bodegas, tiendas que dan pérdidas. Ella descubrió eso. Miles de bodegas en Cuba que tienen solamente 5 núcleos, tiendas que nadie va a comprar ahí, que tienen 5 y 6 trabajadores. Esta señora lo acaba de descubrir. Felicidades, ministra. Usted acaba de descubrir lo inepta que usted es. Usted acaba de descubrir que en Cuba hay hambre porque hay ministerios como el suyo, que lo único que hace es gastar dinero, que no produce nada, que reparte miseria, porque la libreta de abastecimiento, que yo fui bodeguero, yo con 21 años era el administrador de comercio de la empresa del Cerro, uno de los más jóvenes, con 21 años, yo, Manuel Milanés. Pueden ir el Casino Deportivo, el supermercado 11 y Reforma y el supermercado El Modelo. Pueden ir ahí está en el Casino Deportivo. Yo fui administrador. La libreta de abastecimiento, que es una medida de guerra que viene de España, en Cuba lleva 60 años repartiendo miseria. Y hay todo un ministerio para abastecer la libreta de abastecimiento. Oigan lo eficiente que es ese país. Y esta señora se para ahora y nos va a decir a nosotros que somos tan tontos que ella acaba de descubrir que ahora sí hay muchos centros que se está perdiendo dinero y hay que cerrarlos. Que también hay negocios privados que no cumplen las medidas sanitarias, también lo descubrió ella ahora. Y que de pronto lo que se va a hacer es invitar a esos negocios privados a que alquilen los establecimientos estatales. Entonces, tú tienes tu cafetería hecha, pero resulta que ahora tu cafetería no está bien y yo te voy a decir el destrozo del local que llevo 60 años apuntalándole con las cabillas afuera para que tú lo arregles con tus dólares, porque yo no lo hice, y que después yo te lo quite cuando me da la gana, porque es así que funciona, porque son unos delincuentes. Entonces, eso es lo que está invitando esta señora. Ella está invitando a que la apertura va a permitir que tú, con tu negocio privado, alquiles o hagas algo conmigo. Ahora oigan la experiencia que ella dijo en que ya se está haciendo. George, ponme el restaurante de Pinar del Río que están abriendo ellos. Desde el 2014, en el 2014, ellos hablaron de cooperativas, de alquilar las peluquerías, no sé si ustedes se acuerdan, barbería, cafetería, bares nocturnos, todo eso pasó a manos de privados con alquiler en el 2014. En el 16 lo pararon, solamente lo hicieron 2 años. Lo pararon en el 16. ¿Por qué? Porque ya tenemos a los americanos. Ya, ¿para qué? Esto no hace falta. Cierra todo eso, todo ese experimento. Si ya tenemos dólares. Lo estamos llevando bien con Obama. Olvídate eso. ¿Para qué tenemos que tener todo esto? Abrimos un poquito, decimos que vamos a ser buenos. Cuando vengan los dineros, cuando los Estados Unidos no abren, cuando abrimos oficinas, cuando abrimos todo, ciérrame a esa gente que no quiero privado. Que se creyeron ellos que eso era de ellos. Ese es el Estado cubano. Para los que van a caer, no es que va a cambiar. Llevan 60 años haciendo lo mismo. No me digas después que tú no lo sabías. Porque quien hace lo mismo 60 años no cambia en un mes. Eso es mentira. Miren el restaurante cubano que ellos ponen de Pinar del Río. Miren lo que dice ese señor, el administrador de ese restaurante. La estrategia que se está tomando es buscar y hacer un trabajo profundo en cuanto al precio que van a tener los platos.
y entonces a raíz de esto buscaremos una eficiencia económica que nos ayude y nos diga de que en este centro se pueda vender de todo tipo de productos que tenga una rentabilidad y que haya un... Señores, los que son de Pinar del Río, por favor, mándenle este video a este señor. Esto es la antítesis de cualquier negocio. Ellos ya abrieron, ya pintaron, ya tienen empleados, ya tienen los manteles, están a punto de vender comida y no saben la rentabilidad. Esa es la economía socialista, ese es el negocio socialista. Ellos no saben un break-even, que es punto de equilibrio. Ellos no saben qué significa cuánto tienes que vender para cubrir tu gasto. Para si le van a pasar el video, para el tipo aprenda, para que no haga esos papelazos. Usted es el administrador que va a manejar una unidad. No, señor, usted es la persona que le cae bien al de comercio interior. Usted no sabe un carajo de negocio. Usted está abriendo un negocio y no sabe cuánto cuesta, no sabe cuánto va a ganar. Usted está diciendo que ahora que el negocio está abierto, tú vas a calcular los platos para ver cuál es el nivel de eficiencia de tu negocio. Después que está abierto, eso se hace antes. Por Dios, no hay forma de que un país funcione cuando el gobierno decide hasta cómo va a abrir un restaurante en Pinar del Río o en La Habana o en donde sea. Y pone a esta persona que se supone que sea el que más sabe de Pinar del Río. Y este señor está diciendo en cámara, en la televisión nacional, que ya él está muy contento, que todo está muy bonito, pero que ahora van a calcular para ver cuál es la eficiencia de su negocio. Después que está abierto, ya el dinero está gastado. El dinero nosotros que lo mandamos, el dinero del otro, de la moto, ya está gastado. Pero él todavía se sigue embarcando más. Él ahí sigue diciendo que ahora le va a poder comprar el flan a fulana, el café con leche a mengana, un poco de arroz. Pero además, si se ponen más para adelante, miren un restaurante gourmet en Pinar del Río que va a abrir de mariscos especializados, que él va a poder comprarle a la cooperativa. Mira la cocina, amplíate eso, George. Échate esa cocina de angulares. Mira esa cocina, es una cocina de angulares con un fogón, como le dicen, un infierno. Es una cocina con unas cazuelas grandísimas de cocinar guardia, eso, de cocinar en unidades militares. Ese es el super restaurante. Para todo el que tiene restaurante sabe que lo más importante en un restaurante, más importante que el salón, es la cocina, porque ahí es donde se produce. Con esa cocina, ya yo no lo abro. Yo llego a un negocio que me está pidiendo inversión y entro a una cocina y la veo así y yo no abro. Mire, esa campana no es de acero inoxidable. Ahí no hay ningún tipo de sanidad. Miren los super cazuelones llenos de arroz que van a vender, arroz blanco, arroz frijoles. Si te supone que tú vas a comer marisco, el arroz se va a hacer, o le van a hacer un arroz con marisco, o va a ser al momento. No, es un comedor obrero. Yo me imagino a la gente, los dueños de los paladares, cómo se tienen que estar riendo en Cuba. Cuando tú entras a Cuba a Paladares y tiene 4 y 5 tenedores de cada lado, te flamean cualquier dulce, te flamean cualquier trago, vienen y te explican, te trae un sommelier y te hace el ritual del vino, tiene servilleta de tela. Cuando ven esa normalidad, que es la que está poniendo la ministra de Comercio Interior de Cuba como ejemplo de lo que va a pasar entre los privados y el gobierno. No va a ir el Estado a aprender del que lo hace bien, que es el empresario privado. No. El Estado no va a ir al que tiene CUC. El Estado no va a ir al que tiene dólares, el que tiene liquidez, el que lo hizo bien. Está quebrado el Estado y el privado tiene dólares, pero el Estado no va a aprender con el privado. No. Tú vienes a mí porque yo quiero tus dólares y además no voy a aprender nada de ti. Tú tienes que aprender de mí y yo lo hago así. Esa es Cuba. La directora de las tiendas Caribe. Han considerado que debe estar en las ofertas el pollo, el detergente económico, los jabones económicos, la pasta dental económica, y ciertamente explicamos, y así se hizo saber, además, en los días posteriores a la decisión, que la prioridad en este instante era proteger la red en CUC y CUP. La inmensa mayoría de nuestra población. Quita eso, George. Ni los jefes suyos, ni usted nos van a engañar. Si la prioridad fuera esa, las tiendas en CUC estuvieran llenas, no las en MLC. Lógicamente, que ella lo dice más adelante, el 60% Bonco de lo que se vendió en las tiendas MLC, ¿qué tú crees que fue? El 60%. Y de lo que se vendió en estos 2 días, ¿qué tú crees que fue? El 60% de lo que la gente compró, ¿qué tú crees que fue? Artículo de primera necesidad, ¿sabes? Comida. Y tuvo que ir a la tienda en MLC a comprar comida. Es porque la tienda en CUC no tiene suficiente comida. No, te digo que comprar en CUC sin gastar las balas.
sin No, gastar si en los Cuba dólares. y eso es lo que está Tiene buscando la dólares, gente. tiene CUC. Me estaban corrigiendo por el privado. A 1.90 está el CUC hoy, señor. Discúlpeme, el dólar. Si tú quieres un dólar, tienes que pagar 1.90 CUC. Ya está Y llegando. creo que subió a 35 el peso cubano, creo. Subió el peso cubano a y ya 35. Subió el peso cubano a 35 y el dólar a 1.90. Va a llegar a los dos. Ahí está llegar a los dos y se va a disparar. Esa inflación no hay quien la pare, porque ya existe el mercado, ya el Estado no lo puede controlar. Y el Estado, en vez de reconocer que no lo puede controlar y crear condiciones para que la gente venga a gastar su dinero, lo que quiere es robárselo, y el cubano no es tonto. Y menos tonto aún el cubano que tiene dólares. El cubano que tiene dólares es una cucaracha que no se muere ni con la tercera guerra mundial. El que ha sobrevivido con dólares, que todavía lo tiene, que fue previsor. Este tipo no es que lo mate. Así mismo. Entonces, Bonco, eso es lo que dijo ella. También ella explicó lo que nosotros dijimos también. Lo que estamos tratando de hacer aquí es que no es que seamos nosotros adivinos, ni mucho menos. Es lo predecible que son ellos. Para los que pensaban que ahora sí lo iban a hacer diferente, lo están haciendo exactamente igual que tantas otras veces atrás. Por eso nosotros lo dijimos cuando ellos anunciaron las medidas. Va a ser así, así, así. Y ya estas 4 personas lo están probando con sus anuncios. Esta señora dijo, la directora de las tiendas Caribe, que los contenedores habían llegado la noche antes, que habían tiendas que habían abierto, acabado de entrar los contenedores de comida. ¿Qué dijimos nosotros aquí? No fue que tuvieron que chantajear a firmas para que le abastecieran la tienda. Nosotros lo dijimos aquí. La gente está diciendo que le cogieron los productos al hotel, que ellos cogieron de todos lados, porque lo que quieren es dólares. Y ella lo reconoció. Esto se llenó ahora, que la gente pensaba que lo teníamos escondido. Claro, porque entre una presión y otra tienen que decir la verdad. Se llenó ahora porque llamaron a gente dueño de firma y le dijeron, si tú quieres que te pague, tráeme comida, si no, no te voy a pagar lo anterior. Entonces, así es que funciona el Estado cubano, señores. No va a cambiar nada. Ahora le voy a decir por qué siempre digo que el que vote por Biden está votando por la tiranía en Cuba. Resulta que todo esto es para sobrevivir los meses que quedan de campaña, porque quieren que gane Biden. Porque si gana Biden, se vuelve a flexibilizar. Lo ha dicho él en su campaña, que desde que él tome el poder cuando gane, recupera la política como Obama. ¿Y cuál era la política como Obama? Apertura con Cuba, apertura con la tiranía, oxígeno para la tiranía. ¿Te cae mal Trump? No me interesa. Si tú quieres que en Cuba haya cambio, vota por Trump. Porque el que vote por Biden está votando por Raúl Castro y su tiranía. Ahí está, dicho por él, no por mí. Búsquense doctores en ciencia. Mire, este señor económico, ¿verdad? Es un económico de Cuba, un licenciado de economía, máster de economía. Mira el Sugaray. Mira, ahí está también el jefe del Grupo Café. Ahí está. La persona que ustedes conocen, que cuando Obama salía todos los días en los noticieros, toda esa gente quiere que gane Biden. El Mundo García quiere que gane Biden. El Protestón quiere que gane Biden. Que manito para arriba, Biden. Todo el que es comunista o quiere la dictadura, quiere a Biden. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí los demócratas que se sienten mal, que les molesta a Trump, que Trump es un pesado, que es un racista? Oye, es por hacer lo que usted le dé la gana. Pero tiene a la tiranía de Cuba ahora mismo ahogada. Y a usted lo que le interesa es la libertad. Digo yo, el que me enseña a mí que votó por Biden, para mí votó por Raúl Castro. Se lo digo abiertamente y que se moleste el que sea. A ver, tú quieres algo mejor para Estados Unidos, pero entonces defínete como americano, que no te importe lo que pase en Cuba. Ya, no te importa. A mí no me importa lo que haga Biden con Cuba. Yo prefiero la política de Biden para Estados Unidos. Bueno, ya, tú estás votando como americano. Ahora, si tú vas a votar como cubano, es Trump el que tiene a la tiranía llorando.